Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de Central Agrícola les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar. El tema de hoy es herramientas nutricionales para mejorar la producción lechera. Central Agrícola, comprometido con mejorar la calidad de vida y creciendo con cada uno de sus clientes, capacita en los temas más importantes para su producción. Para el día de hoy quisiéramos darles algunas recomendaciones para poder disfrutar mejor el webinar. Todos los micrófonos y cámaras estarán apagados durante la exposición. Las preguntas se responderán al final de la misma y deberán enviarse por escrito en el chat de la reunión. Y al final de la exposición tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Quisiera presentarles a nuestro conferencista del día de hoy. Es el doctor Francisco Meda, consultor nutricionista especializado en rumiantes, asesor externo de Pancosma, México, con un amplio recorrido en el sector pecuario. Los dejo con el doctor Meda. Hola, buenas tardes. Gracias, María José, por la introducción. Gracias a Central Agrícola por permitirme estar hoy con ustedes compartiendo esta información. El tema que les voy a platicar el día de hoy es herramientas nutricionales para mejorar la productividad lechera. Y bueno, básicamente vamos a platicar de dos herramientas. Un segundo, déjenme arreglar aquí el tema de... Ok. Vamos a hablar de dos herramientas que creo son muy interesantes para la parte de mejorar la productividad de producción de leche y carne. Específicamente el día de hoy nos vamos a enfocar en una de ellas para mejorar la productividad de ganado lechero, y esa misma herramienta también sirve para mejorar productividad en ganado de carne. Y una segunda herramienta que es básicamente para mejorar la productividad en ganado lechero. Vamos a empezar. Entonces, dentro de las reglas que nos dijo María José, vamos a dejar las preguntas al final de la sesión y con todo gusto comentamos. Vamos a hablar muy rápidamente de este tema de por qué mejorar la productividad en el sistema de producción de leche. Aquí ustedes pueden ver una gráfica en la cual les muestro la respuesta de eficiencia biológica con respecto al uso de tecnologías. Y ustedes pueden ver aquí que esa respuesta de eficiencia biológica va en función directa de la adopción de tecnologías en cuanto al buen manejo, ¿no? Al buen manejo me refiero a todo lo que implica desde la perspectiva nutricional, como de la perspectiva de confort de los animales, de salud de los animales. Entonces, sabemos hoy que la respuesta está en función de lo que hagamos a favor para que los animales estén en mejores condiciones, ¿no? Entonces, eso es un punto de partida que siempre trato de mencionar, porque si hay deficiencias en el sistema, que la verdad es que todos los sistemas de producción tienen, de lo que se trata es de subsanar estas y hacer uso de las tecnologías para que podamos obtenerlo más. En términos generales, mejorar el sistema, la productividad de un sistema lechero va enfocado a dos partes, ¿no? La primera, el consumo de leche de aquí al 2050 está visualizado crecer en un 30%. Entonces, por un lado, vamos a tener una mayor demanda de leche y carne, lo cual obviamente implica que los sistemas de producción actuales tienen que hacerse más eficientes para poder satisfacer la necesidad que habrá en su momento de demanda de leche, en este caso, y de carne. ¿Por qué y cómo podemos hacer más eficiente el sistema de producción específicamente de un rumiante, ¿no?
Como todos sabemos, aquí les muestro en esta diapositiva las características principales de un rumiante y quiero que mantengamos esta visualización de esta diapositiva para más adelante poder enlazar los puntos de los cuales vamos a platicar. Un rumiante es un herbívoro de fermentación pregástrica muy eficiente, es decir, el rumen le permite al rumiante utilizar un material que ninguna otra especie utiliza y que obviamente es una fuente rica de carbohidratos que ninguna otra especie, refiriéndome a monogástricos a monogástricos y aves, utiliza. Entonces, esta es una característica principal. Y en este punto podemos decir muchas cosas. Podemos decir, o han escuchado ustedes decir, los rumiantes son los menos eficientes. Y yo siempre que escucho eso le digo a las personas, el rumiante consume un material que las aves y los cerdos no pueden utilizar y que no podemos utilizar nosotros como humanos. Entonces, desde esa perspectiva, el rumiante es muy eficiente porque de comer pasto y de comer especies forrajeras produce carne y produce leche. Luego, el rumiante tiene un sistema digestivo que optimiza el uso de los productos finales de la fermentación microbiana. ¿Cuáles son esos productos finales de la fermentación microbiana? Los ácidos grasos volátiles, que son propiónico, acético y butírico, ¿no? Entonces, el rumiante de esa fermentación del forraje obtiene esos ácidos grasos volátiles y lo hacen, en ese sentido, un sistema digestivo muy óptimo. En ese mismo sistema encontramos que hay una mayor síntesis microbiana de vitaminas. Es decir, nosotros sabemos que al rumiante no le tenemos que adicionar vitaminas del complejo B porque el rumen se encarga de producirlas. Luego, se utiliza como fuente eficiente de producción de proteína microbiana. La mejor proteína, la de mayor calidad, que compite casi con el perfil de aminoácidos de la leche, es la proteína microbiana. Entonces, la obtiene la vaca de la fermentación. Luego, dijimos que los ácidos grasos volátiles, que son producto de la fermentación de los forrajes, el animal los utiliza para procesos de lipogénesis, en el caso de ácido acético, y butírico, también para lipogénesis, así como propiónico para gluconeogénesis, ¿no? Gluconeogénesis es la formación de glucosa nueva. Luego, el rumiante puede reciclar nitrógeno vía saliva y epitelio ruminal. Entonces, como pueden ver, son características muy, muy importantes del rumiante, ¿no? Pérdidas de energía. Bueno, obviamente ningún sistema es eficiente al 100%. Y en el caso del rumiante, la producción de gas y la generación de calor aproximadamente nos lleva a un 25-30%. ¿Sí? Y recordemos algo muy importante, el rumiante vive como dependiente de la formación de glucosa. Es decir, a diferencia de un ave y de un cerdo, donde a nivel intestinal se absorberá la glucosa producto de la degradación de los ingredientes, el rumiante tendrá que a partir de los ácidos grasos volátiles. Entonces, eso quiere decir que el rumiante, es muy eficiente para producir leche y carne, pero tenemos que ayudarlo aún más con herramientas que aditivos, empezando por definir qué es un aditivo, ¿sí? Un aditivo alimentario o no nutritivo, que son los que utilizamos normalmente en la nutrición animal, son todas aquellas sustancias que sin constituir por sí mismas un alimento ni poseer valor nutritivo, se agregan intencionalmente a los alimentos en cantidades mínimas. Y aquí encontramos algunos fines por los cuales nosotros agregamos este tipo de aditivos. Con fines tecnológicos o aditivos tecnológicos, hablamos de conservantes o conservadores, aglutinantes, secuestrantes, enzimas, ¿sí? Luego tenemos un grupo
que le llaman sensoriales, ¿no? Aditivos sensoriales. Y aquí nos referimos a colorantes y aromatizantes, muy utilizados estos en la nutrición de aves y cerdos. Los aditivos zootécnicos, que es el grupo que nos ocupa el día de hoy, mejoradores de flora intestinal, promotores de crecimiento no microbiano, muchos de ellos, como cuando hablamos de betadrenérgicos y esta cuestión, son aditivos zootécnicos. Y bueno, y los sanitarios, que principalmente son antibióticos. El día de hoy vamos a hablar principalmente de aditivos zootécnicos porque desempeñan una modulación de flora intestinal. Entonces nos vamos a dirigir a conocer un poco más de estos aditivos. Básicamente les voy a platicar de dos extractos, de dos productos hechos a base de extractos, ¿sí? Y voy a empezar por decirles que, bueno, obviamente los extractos son aditivos alimenticios o técnicos, como lo habíamos dicho, derivados de plantas y utilizados para mejorar el desempeño productivo de los animales. Varían ampliamente respecto al origen botánico, composición y procesado. Es decir, ustedes saben que hoy en el mercado de la nutrición animal existen una gran cantidad de aditivos alimenticios o técnicos de origen vegetal que se llaman de diferentes maneras y que su origen en función de la forma de extracción son también muy diferentes. Aquí podemos hablar de aceites esenciales, de extractos vegetales, de taninos, de saponinas, etcétera, muchos grupos. Y estos se caracterizan por contener metabolitos secundarios derivados de hojas, raíces, frutas, corteza. Usamos muchas especias y hierbas, ¿no? Entonces, el grupo de extractos vegetales es bastante amplio, pero lo importante aquí es que los caractericemos como aditivos alimenticios o técnicos, ¿no? Eso es lo importante. Son muchos de ellos plantas medicinales bien conocidas desde tiempos ancestrales, ¿sí? Obviamente de origen natural, por lo que son menos tóxicas, libres de residuos y utilizados en comida para humanos desde hace muchos siglos. Los extractos son responsables de los beneficios medicinales. Esto es muy importante, ¿no? Los extractos de una planta son los responsables de los efectos medicinales benéficos. Es decir, hablemos, por ejemplo, de la canela. La canela es un extracto, ¿sí? El activo de la canela es el cinamaldehído y es el cinamaldehído que ofrece el efecto benéfico. Muchos de ellos, como les decía, son conocidos como aceites esenciales, algunos alcaloides y otros como saponinas, ¿no? Funciones de estos extractos vegetales. Bueno, los extractos estimulan la secreción de enzimas digestivas, mejoran la respuesta inmune, tienen actividad antibacterial, efecto bactericida y bacteriostático, muestran un efecto antiviral, la mayoría de ellos muy potente, algunos de ellos tienen efecto anticoccidial, otros tienen efecto antihelmíntico, otros tienen efecto antiinflamatorio y muchos, la gran mayoría, son de efecto antioxidante. Entonces, como pueden ver, los extractos vegetales son una buena herramienta para utilizar en la nutrición animal sin la necesidad de la utilización de antibióticos, ¿no? Que la idea es, de forma general, reducir el uso de antibióticos. Ahora, entremos más a fondo en definir un extracto de planta. El extracto de planta es un compuesto volátil aromático presente en muchas plantas. Químicamente son una mezcla de metabolitos secundarios que han mostrado un efecto favorable para modular la fermentación ruminal por su efecto antimicrobiano desde una perspectiva natural. Esta es la definición de extractos de plantas que normalmente utilizamos en nutrición animal para poder poner a este grupo de aditivos dentro de los aditivos de interés zootécnico, por mostrar un efecto favorable para modular la fermentación ruminal. ¿Sí? Entonces, esto también me gustaría que lo tuvieran presente. ¿Por qué son metabolitos secundarios?
Bueno, metabolitos secundarios, porque por ejemplo aquí ustedes pueden ver la ruta metabólica por la cual la planta produce, por ejemplo, la capsaicina, que es el activo del chile. Pueden ver la ruta metabólica por la cual se produce el eugenol, que es el activo de la especia que se utiliza en cocina, clavo. Y pueden ver la ruta metabólica del cinamaldehído, que es el activo de canela. Entonces, son secundarios porque las plantas los producen como un mecanismo de defensa ante las plagas, ¿no? Ante algunos insectos, ante algunos arácnidos. Las plantas producen estos metabolitos como mecanismo de defensa. Como pueden ver, la capsaicina es un terpeno. Ahorita vamos a ver la fórmula química y vamos a ver que el eugenol y el cinamaldehído es un fenilpropano, es decir, son anillos compuestos molecularmente, y la capsaicina es una cadena de carbonos de peso molecular del doble de estos componentes, ¿no? Aquí pueden ver ustedes el anillo fenilpropano, es este, y la cadena de carbonos, peso molecular de 132 gramos por mol. Y pueden ver el eugenol, que es el activo de clavo, y también es un fenilpropano con diferente arreglo químico de los radicales OH, ¿sí? Y peso molecular de 164. Y pueden ver el caso de la capsaicina. Es una molécula, es un terpeno, como les decía, la presencia de nitrógeno, ¿sí? Pero pueden ver, hay un anillo también y hay una cadena larga de carbonos, pero sobre todo el peso molecular es del doble de los fenilpropanos. Como pueden ver, el fenilpropano anda en los 160 cuando la capsaicina anda en los 300 gramos por mol. Entonces son características que le dan cada especie vegetal a su metabolito secundario en función de los riesgos que tienen en la naturaleza para defenderse de algunos insectos y de alguna otra plaga que pudiera causarles daño. Específicamente les quiero platicar de un producto que se llama Extract Ruminant. Es un producto de la empresa Pancosma, una empresa de origen suizo, y básicamente mostrarles a ustedes que es un extracto, es un producto formado a base de extractos microencapsulados y bien estandarizados, que principalmente son extractos de algunas plantas y especias que usamos, que usan las señoras en la cocina. Sí, aquí tienen ustedes el eugenol, que dijimos que es del clavo de olor, el cinamaldehído, que dijimos que es de la canela, y el capsicum o la oleoresina. Este producto no es como estos que se puede hacer un polvo. Se extrae un aceite o oleoresina, y esta oleoresina es la que se trabaja para poder introducir el capsicum dentro de un producto. Esta mezcla, como pueden ver aquí las concentraciones de cada extracto, esta mezcla nos permite lograr modificación a nivel de rumen, ¿sí? Para mejorar el desempeño del animal. Eso, al final, eso es lo que buscamos, ¿no? Que estos productos sean una alternativa al uso de antibióticos el día de hoy. Aquí les pongo una imagen de una bacteria ruminal, ¿sí? O más bien dos bacterias ruminales, una de ellas gram negativa, es una clasificación taxonómica que se hace de las bacterias, y otra de ellas gram positiva, para ilustrarles que la gram negativa tiene una membrana externa, ¿sí? Que la protege, mientras que la gram positiva no lo tiene. Y esto es para recordar simplemente que cuando utilizamos antibióticos en ganado lechero, me refiero principalmente a monensina. Monensina va sobre la población de bacterias gram positivas porque carece de esta membrana que dijimos que tienen las gram negativas, y por lo tanto genera un gasto energético tan alto que la bacteria termina muriendo, ¿no? Entonces,
a diferencia de un extracto vegetal que tiene un impacto tanto en gram positivas como en gram negativas, los antibióticos únicamente la tienen sobre bacterias gram positivas. ¿Cómo trabaja un antibiótico en el caso de un ionóforo? El ionóforo, perdón, aquí me faltó la O, el ionóforo es una molécula lipofílica, es decir, que son afines a la grasa. A la grasa me refiero a los fosfolípidos de la membrana celular, ¿sí? Que facilitan el transporte de iones de afuera hacia adentro y viceversa, es decir, hay un intercambio de iones, aquí lo represento con las flechitas, ¿sí? Lo que generalmente pasa en las bacterias gram positivas. Lo que les decía, las bacterias gram positivas no tienen una membrana externa que les ayude a protegerse, por lo tanto, el antibiótico genera este intercambio de iones, ¿sí? Generando un gasto energético muy fuerte, ¿sí? Lo cual va a generar que la bacteria gram positiva se muera. Ahora, ¿qué beneficio tiene eso? Hemos visto que la monensina mejora la eficiencia de utilización del alimento, que genera mayor cantidad de ácido propiónico, que disminuye la degradación de proteína en el rumen, que disminuye el consumo de alimento y en algunos reportes que disminuye la grasa en la leche. Entonces, este mecanismo lo tenemos bien probado. Estos antibióticos ionóforos han sido utilizados ampliamente en la nutrición animal de aves y rumiantes, principalmente en cerdos no se utilizan como ionóforos. En el caso de aves y de aves y rumiantes, el efecto ionóforo se presenta para disminuir la población de coccidias en aves, y en el caso de rumiantes se utiliza con el objetivo de incrementar la eficiencia de utilización del alimento, golpeando la población de bacterias gram positivas o disminuyéndola para generar una mayor eficiencia de utilización del alimento. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los extractos de plantas? Sí, aquí se los represento de la siguiente manera. Esta es la membrana de una célula y esta es la parte externa que en el ambiente en el que está esa membrana. Y aquí ustedes pueden ver un espacio de una membrana citoplasmática. Como les decía, recordemos el dibujo y podemos entender que aquí tenemos dos capas, ¿no? Esta es una membrana externa, ¿sí? Y luego vamos a tener también una membrana interna, ¿sí? Entonces, o membrana citoplasmática que está aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta parte, ese espacio que hay entre las dos membranas. Entonces, el principal modo de acción del extracto es de dos maneras: un efecto bacteriostático, es decir, de control de cierta población de bacterias, y un efecto bactericida que simplemente las va a eliminar, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes formas de cómo hay un control de bacterias, recordando que aquí el modo de acción es sobre bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Entonces, el mismo sistema por el cual trabaja un ionóforo, que es agotamiento del pool de energía, el ATP es energía, es el que estamos viendo aquí, el intercambio de iones de un lado a otro hasta que la célula energéticamente queda desgastada, ¿sí? También actúa generando cambios en la morfología de la célula. Otros generan ruptura de la membrana, cambios en las propiedades de las membranas, ruptura de la homeostasis, es decir, de un ambiente cómodo de la membrana a través de una disminución de pH intracelular. Por ese intercambio de iones se generan cambios en el gradiente de pH. Entonces, como pueden ver, los mecanismos de acción de un extracto son bastantes o bastante más variados que cuando ponemos un antibiótico, y sobre todo lo importante es que podemos tener un control de bacterias gram negativas y de bacterias gram positivas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios a grandes rasgos de la utilización de los extractos de plantas? Mejoran la fermentación,
actuando a nivel ruminal sobre bacterias gram positivas y gram negativas, incrementando la producción de ácido propiónico y mejorando las condiciones del rumen al mantener el pH un poco más elevado o un ambiente ruminal más sano. Incrementa la proteína de sobrepaso. ¿Cómo se logra esto? Haciendo una reducción del proceso de desaminación en aminoácidos, por lo que más aminoácidos pasan directo a intestino, reduciendo la producción de amoníaco a nivel de rumen. Ese es un punto que está perfectamente documentado. El otro es disminuye la producción de metano. Actúa sobre la población de protozoarios, recordando que los protozoarios sirven de mecanismo de defensa para bacterias metanogénicas a nivel de rumen, que son las productoras de metano, ¿no? En el rumen. Entonces, estas bacterias se resguardan en los protozoarios. Y entonces aquí, el extracto, al actuar sobre protozoarios, tenemos un efecto de disminución de la población de bacterias metanogénicas, lo cual obviamente marca una diferencia, ¿no? Entonces, esto hoy muy importante. Yo les puedo decir que hay países que ya están cambiando las reglas hacia el uso cada vez mayor de disminución de aditivos que disminuyan la producción de metano. Yo creo que en el mercado ahorita debe haber 2 o 3 productos con esta ventaja, es decir, que actúan directamente para reducir la producción de metano tanto de carne como de leche. Ahora, un resumen de lo que es el extract ruminant y su efecto sobre producción de leche. Este es un trabajo que se hizo en Israel, en una granja comercial, donde se utilizaron 60 vacas a mitad de lactancia por 4 meses y donde se les proporcionó el producto en 1 gramo por cabeza por día. Pueden ver el efecto de el extracto sobre la producción de leche, aproximadamente 1.8 kilos más de leche. No hubo diferencia en el porcentaje de grasa ni en el porcentaje de proteína. Este mismo trabajo dio pauta para que se repitiera el trabajo y se los presento. Hay muchos trabajos que se han hecho con extract ruminant, pero les presento aquí básicamente uno que se repitió por el resultado para poder ver si realmente se repetía, por lo que ahora se utilizaron 140 vacas a mitad de lactancia por 3 meses, ¿sí? Como pueden ver, la diferencia o lo que marcó la diferencia fue que este grupo del primer tratamiento fue de 193 días en leche como media y este fue de 120 días en leche como media, ¿no? También se utilizó 1 gramo y pueden ver ustedes que la diferencia en leche fue de 1.7 kilos, muy cercano a lo que se encontró en el primero. Aquí tampoco se encontró una diferencia en grasa, pero en proteína se encontró un porcentaje de 0.1 mayor con el uso de extra que en el testigo, ¿no? El mismo trabajo, ahora la suma de los 2 trabajos, ¿sí? Para ver el efecto en persistencia de producción de leche. Vean ustedes, se dejó de dar el producto en este mes, en esta línea es lo que marcó hasta donde se dio el producto, y la persistencia en la producción de leche se mantuvo poco por arriba de lo que estaba la curva de los grupos no tratados. ¿Eso qué quiere decir? Que las vacas tratadas con extract ruminant que tuvieron un pico mayor de leche, mantuvieron su persistencia a través del tiempo. Eso representó una producción de leche mayor del 6.5%. No, en este trabajo no se marcó una diferencia en el consumo de alimento, lo cual creo que es un común denominador cuando se usa extract ruminant en ganado lechero. El consumo de alimento no se ve afectado de ninguna manera versus el uso de cualquier antibiótico. Eso marca al final del día un efecto en la eficiencia de utilización del alimento mayor, más el 8% sobre el tratamiento que no llevó extract ruminant, que es producción de leche sobre consumo de alimento. Entonces, pueden ver ustedes
el efecto que se tiene en la eficiencia de utilización del alimento con el extracto. Entonces, este es un trabajo completo, es decir, es la suma de 2 trabajos hechos en granja comercial en un país y se los presento completo para que ustedes puedan tener un panorama general de los beneficios que tiene dar un extracto en lugar de un antibiótico, ¿no? En ganado lechero. Ahora bien, algunos beneficios adicionales observados, bueno, conteo celular somático fue diferente estadísticamente, hubo menos células somáticas cuando se usa el extracto que cuando no se usa, y obviamente la producción de grasa corregida por energía fue mayor cuando se hizo para el tratamiento que llevó Extract. Esta corrección es la suma o la incorporación de la producción de grasa en leche y proteína en leche con el promedio de producción. Por eso aquí obviamente es mejor el tratamiento que llevó Extract versus el que no llevó. ¿Sí? Estos son parámetros adicionales al resultado global que les mostré de mejora en la eficiencia de utilización del alimento. Entonces, a manera de resumen, en ganado lechero les puedo decir que hay una mejora en la producción de leche, el consumo, a lo mejor una pequeña elevación, o sea, favorable, pero la realidad es que esta flecha a lo mejor me gustaría verla sin cambio, no se generó mayor beneficio. El riesgo de cetosis en esas vacas disminuyó. La resistencia al estrés calórico es mayor cuando se utiliza Extract Ruminant, dado por la característica de tener capsaicina. Es una molécula que favorece mucho el efecto, que favorece la atenuación del efecto del estrés térmico, una disminución en la producción de metano, y en ese momento se decía que el retorno a inversión era de 5.5 a 1, lo cual hoy creo que podemos hablar de un 3 a 1 de forma segura, ¿no? Ahora, este producto, les voy a mostrar un trabajo que es, digamos, lo reciente. Este es del año, déjenme ver, esto creo que se hizo el año 2019, si no mal recuerdo, en ganado de carne, y es para ver el desempeño de los animales en uno de los corrales más grandes que hay en el mundo. Es un corral de engorda que está en Sudáfrica, es bastante grande. Y aquí ustedes pueden ver utilizando monencina versus Extract Ruminant y los pesos finales, ¿no? Los pesos finales significativamente a favor de Extract Ruminant. La ganancia de peso fue de 200 gramos. En este caso, bueno, son libras, estamos hablando de 1.7 más o menos contra 1.9 más o menos. El consumo, como les digo, sin diferencia estadística, numéricamente hay 2 kilos más de diferencia. La utilización o lo que es la eficiencia de utilización del alimento es 5.32 en el caso de monencina, es decir, 5.32 kilos de alimento para 1 kilo de ganancia de carne, ¿sí? Y en el caso de Extract, 5.66 para 1 kilo de carne, ¿no? El peso de la canal fría, 533 kilos versus 544. Entonces, ¿qué es lo importante y por qué les resalto este trabajo? Porque la parte de consumo y la parte de peso, pudiéramos discutir el tema y decir, oye, pues no hubo gran diferencia. Pero en salud, que es lo que creo que es muy importante, vean ustedes, el reemplazo de un antibiótico por un extracto vegetal, vean ustedes el efecto en el estatus general de salud. 82% animales sanos versus 78%. 22% de animales tratados, el grupo que llevó monencina contra 18 del que no, el que llevó extracto. Pero vean ustedes los abscesos hepáticos. 10% de abscesos hepáticos versus 6% de abscesos en el grupo tratado con extractos. Las lesiones de rumen
sorprendentemente mucho más altas, 73% de lesiones de rumen versus 24%, y problemas respiratorios, 16% versus 10%. Entonces, para mí este cuadro es el que es interesante, porque si productivamente no encontramos diferencia, digamos, ganancias de peso, consumos de alimento, eficiencias de utilización, podemos referirnos a los temas de salud, y creo que aquí hay un beneficio bastante interesante, ¿no? Por la utilización de extractos. Ahora bien, en el caso del extract ruminant, hasta ahí voy a dejarlo para que si tienen dudas las podamos ver al final. Ahorita les voy a platicar del segundo extracto que creo que es muy interesante en ganado lechero. Desde mi punto de vista, no hay ahorita un aditivo parecido a este que les voy a presentar, que se llama Nexulin, ¿sí? Que es para mejorar la eficiencia de producción de leche, y aquí dice más allá de rumen, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar por qué. Es la primera generación de aditivos que genera Pancosma desde un punto de vista funcional, ¿sí? Nuevamente, es un aditivo zootécnico. Dentro de zootécnico es un aditivo funcional, y ahorita les voy a describir por qué. Es basado en el uso de compuestos de la dieta llamados no nutrientes, porque dijimos que la definición de aditivo es de no nutrientes. Sustancias sin valor nutricional, también lo dijimos en la definición de un aditivo, pero que pueden modular una variedad de respuestas fisiológicas e impactar positivamente en el desempeño del animal, por lo que actúan a nivel de metametabolismo, es decir, varias respuestas a sistemas, afectando varios sistemas: endocrino, inmunológico y el de microbiota intestinal en este caso. ¿Sí? Entonces, por eso se llama metametabolismo, y por eso es un aditivo funcional, ¿no? Nexulin, ¿qué es Nexulin? Bueno, Nexulin es capsicum o capsaicina con doble recubrimiento, ¿sí? De protección, para que no se degrade en rumen, para que tenga un beneficio de paso a nivel intestinal, ¿sí? Es un aditivo que se cuidó bastante su selección, en el caso de capsicum, para que se suelte o para que se libere después de rumen, y obviamente está patentado por Pancosma y todo el tema, ¿no? ¿Por qué se escogió capsaicina? ¿Sí? Porque capsaicina se ha visto que mejora la integridad intestinal, ¿sí? Y protege contra el daño de estrés oxidativo derivado obviamente de la producción de moléculas prooxidantes que se producen en el intestino, porque es donde principalmente se están dando los procesos de absorción, ¿sí? Capsicum se ha visto en cerdos que mejora el efecto sobre disminución de inflamación, ¿sí? Entonces pueden ver ustedes aquí un trabajo en cerdos donde se cuantificaron los macrófagos como indicadores de inflamación, y Capsicum ha mostrado un efecto significativo en la reducción de inflamación. Entonces, por eso Pancosma escogió este aditivo para darle esas características de protección. Ahora, si no es el rumen, ¿dónde está actuando Capsicum? Capsicum actúa a nivel de un transportador que se llama TRPV1, que es un detector molecular que tenemos todos los mamíferos, es decir, lo tenemos nosotros, lo tienen las vacas, lo tiene todos los animales mamíferos, tienen este receptor. Es el receptor que cuando nosotros comemos algo picante nos hace sudar, nos hace sentir calor, nos hace parar de comer, nos hace tomar agua en muchos casos, ¿no? Y esto genera, una vez lo detecta el receptor que está a nivel intestinal, principalmente en yeyuno, en la mucosa de yeyuno, ahí se encuentra su mayor cantidad, pero lo podemos encontrar en la mucosa estomacal, en la mucosa de ileum, en la mucosa de colon. Por eso en colon,
cuando comemos mucho chile hay personas que se les inflama el colon y obviamente genera un problema, ¿no? Pero donde no hay, por ejemplo, es en duodeno. Ahí no tenemos este receptor y este receptor genera un patrón de absorción de nutrientes y una respuesta de insulina, primeramente. También genera un proceso a través de un proceso de inflamación, ¿sí? Que normalmente les decía, se da en las personas cuando se detecta hasta colon, esas personas pasan por un proceso de inflamación de colon. Pero además también interviene en la regulación de apetito y en la función cardiovascular. Esas son las reacciones fisiológicas que se generan cuando comemos chile y que se detectan por el transportador. Ahora, ¿qué pasa en las vacas? Bueno, en las vacas sabemos, si nosotros vemos esta gráfica, que aquí podemos ver los días antes del parto de una vaca y aquí vemos los gramos de glucosa que requiere una vaca. Si vemos aquí los días marcados como negativos son los días previos al parto y vamos viendo cómo el nivel de glucosa abastecida empieza a bajar de tal forma que al día -1 del parto ya hay un déficit y el déficit crece hasta los días 20 después del parto, es decir, no satisfacemos nosotros con ningún alimento la cantidad de glucosa que requiere la vaca los primeros 20, 30 días, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de insulina en el intestino de las vacas? Se hizo una prueba con algunas vacas para realizar un test de tolerancia a glucosa, adicionando Nexulin. La dosis es muy chica, son 100 miligramos vaca día, previo al parto, ¿sí? En el periodo que llamamos de transición, tanto previo al parto como después del parto. Y se evaluó el comportamiento de dos hormonas importantes en metabolismo, insulina y glucosa. Y ustedes pueden ver aquí la respuesta de las vacas tratadas con Nexulin en insulina y pueden ver ustedes que hay una diferencia de las vacas no tratadas, ¿sí? Es decir, hay una disminución en la producción de insulina y cuando se fue a ver la curva de glucosa, pues la curva de glucosa no marcó diferencia, ¿sí? Entonces, este rasgo es característico en las vacas después del parto, es decir, los primeros 30 días. Las vacas, por naturaleza, tienen una disminución en la cantidad de insulina que circula. ¿Por qué? Porque recordemos que esas vacas están en un proceso de resistencia insulínica porque toda la glucosa la están mandando a glándula mamaria, ¿sí? A nivel de cetosis, esa prueba mostró que no hay un efecto en la producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? Y tampoco en la producción de beta hidroxibutirato como marcador perdón, como beta hidroxibutirato marcador de cetosis y como ácidos grasos no esterificados que son marcadores de metabolismo energético. Ahora, les decía, ¿qué es lo que está pasando en esa vaca? Previo al parto, la prioridad de la vaca es el desarrollo del becerro o de la becerra. Por lo tanto, la glándula mamaria obviamente está en 0% de absorción de glucosa, pero toda la glucosa se está yendo a absorción vía útero para que esa glucosa esté ayudando al desarrollo del becerro. Posteriormente, ¿qué pasa cuando la vaca pasa a posparto en los primeros días? La prioridad es producción de leche para que ese becerro sobreviva, esa becerra o becerro. Por lo tanto, todos los tejidos se convierten resistentes a insulina para que la glándula mamaria produzca la mayor cantidad de leche a partir de toda la glucosa que tiene la vaca a través de la recepción de la comida o bien de la degradación de grasa de su cuerpo, ¿no? De la lipólisis que se está dando esos primeros días. Por lo tanto, el ahorro de glucosa es un ajuste metabólico que hacen las vacas para que este ahorro de glucosa, ¿cómo lo hacen? Suprimiendo el nivel de insulina, ¿sí? Y entonces la grasa corporal de la vaca
se va a degradar de tal manera que el glicerol que sale de los ácidos grasos vaya a formar parte de glucosa para que se produzca mayor cantidad de leche, ¿no? Esa es la forma en la cual la vaca tiene ese mecanismo los primeros 30 días después del parto para asegurar que haya producción de leche suficiente para las becerras. Obviamente, hoy nosotros a través de la nutrición hacemos que esta vaca entre en un proceso de mayor producción de leche porque lo necesitamos de esa manera, ¿no? Aquí básicamente es lo mismo, mostrándoles a ustedes gráficamente que a nivel de preparto la vaca utiliza el 70% de la glucosa para útero y después del parto utiliza el 85% para glándula mamaria. Entonces es un cambio bastante significativo, lo cual genera procesos de enfermedades metabólicas, ¿no? Es decir, cetosis, ácidos grasos no esterificados y uno muy importante que es hígado graso, ¿no? Entonces, del buen manejo de esta etapa depende que las vacas no caigan en esas enfermedades metabólicas. Lo importante, esta adaptación fisiológica es conducida por insulina, ¿sí? Entonces, dijimos que si Nexulin disminuye la insulina, ¿sí? Al haber una disminución en la insulina en los tejidos periféricos de la vaca y al estarse degradando la vaca en grasa, ¿sí? Que esa grasa va a permitir la liberación de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres se separan de la cadena de carbono. Esa cadena de carbono es un glicerol que será utilizado para producir leche, ¿no? Entonces, la adición de Nexulin genera que aquí haya un poquito más de degradación de grasa porque se bajó un poquito más la insulina. No sé si recuerdan la gráfica, la disminución de esta pequeña diferencia de insulina genera que la vaca tenga la capacidad de degradar un poquito más de grasa y esa mayor cantidad de grasa vaya a glándula mamaria, ¿no? De forma más específica, ¿cómo se hace? Entra la capsaicina en el intestino, la reconoce el receptor que hablamos, el TRPV1 en intestino. Esto obviamente es conducido por neuronas de sistema nervioso periférico, ¿sí? Esa respuesta de las neuronas en sistema nervioso periférico van hacia un neuropéptido en intestino, estimulan la secreción de ese neuropéptido, tanto el sistema nervioso central y periférico. Ese neuropéptido llega a páncreas y en páncreas bloquea la producción de insulina, generando una respuesta en hígado de mayor degradación de esa grasa sin daño, es decir, sin acumulación y sin producción de ácidos grasos no esterificados, lo que va a generar una mayor producción de glucosa. Y entonces esa producción de glucosa se genera, obviamente como respuesta, mayor producción de leche. Ahora, en números, ¿cuál es la cantidad de kilos que la vaca puede perder más en forma de grasa? Porque es importante, ¿no? O sea, al final es un tema que muchos productores preguntan, oye, pero no me interesa que mi vaca pierda más peso. Y esa es una duda bastante interesante. Ahora, la vaca no es que pierda más peso. La vaca está siendo más eficiente para que esa degradación de grasa que normalmente tiene sea mejor utilizada. ¿A qué me refiero? Si la grasa de esa vaca no se degrada eficientemente para que se utilice para leche, se va a acumular en hígado. Y entonces esa acumulación en hígado nos va a generar un proceso de hígado graso que obviamente va a generar más daño que la pérdida de 3 a 5 kilos de grasa que se van a transformar en leche y que no van a obstruir el hígado ni van a generar un proceso. Ahora, hígado graso es un problemón en todos los establos, en todos los sistemas de producción, pastoreo,
estabulado hígado graso, se dice que hay aproximadamente el 40% de las vacas pasan por procesos de hígado graso en los primeros días después del parto. Esto no quiere decir que sea un proceso, es un proceso que se va acumulando, lactancia tras lactancia en el hígado. Entonces, al cabo del tiempo vemos una vaca de 6 lactancias y cuando esa vaca se va a rastro o se muere, vemos el hígado y el hígado está en un nivel bastante afectado de grasa acumulada, ¿no? ¿Qué trabajos se han hecho con Nexulin? Les voy a mostrar un trabajo que está publicado en una de las mejores revistas de investigación de leche. Fue generado en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y básicamente se utilizaron 9 vacas en un diseño de cuadro latino, es decir, de esas 9 vacas recibieron los mismos tratamientos una por una hasta que dio la vuelta. Otra vez estamos hablando de 100 miligramos de Nexulin, vacas de 45 kilos por día y 90 días en leche. Y vean ustedes el consumo de alimento sin diferencia, muy parecido, pero la producción de leche, ¿no? La producción de leche de las vacas tratadas fue 1.5 litros, 1.7 litros más de leche que las vacas no tratadas. La producción de la conversión, la utilización del alimento, la eficiencia, obviamente es mayor con Nexulin, 1.52 litros de leche por cada kilo de alimento, ¿sí? En grasa, un poquito más con Nexulin, 1.75 versus 1.66. En proteína no hubo diferencia, aunque numéricamente marcó más proteína en la leche las vacas tratadas con Nexulin. Y conteo celular somático nuevamente se ve disminuido, ¿no? Entonces, lo importante para nosotros, bueno, normalmente pensamos que si la producción de leche es mayor, que creo que en estos tiempos donde los ingredientes están caros y la leche tiene un buen precio, creo que es un momento para producir más leche, ¿no? Entonces, hasta aquí quiero mostrarles, quise mostrarles esto. La verdad es que si tienen preguntas, con todo gusto, me gustaría que platicáramos y que escuchar sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por el momento solo tenemos una pregunta y la Sí. pregunta es, ¿el Nexulim es un suplemento energético? No, interesante pregunta. No, no es un suplemento energético. Como les dije, es un aditivo zootécnico funcional. El Nexulin es capsaicina, es el extracto de chile encapsulado en doble capa de protección para que no se degrade en rumen. Es un aditivo nuevo, es un aditivo novedoso, muy interesante. De este producto, hoy en la literatura hay 4 artículos publicados en la revista de Dairy Science que publica la Asociación de Dairy Science en Estados Unidos, de ciencia lechera en Estados Unidos. Y la verdad es que es muy interesante, o sea, es capsicum o es capsaicina encapsulada o protegida con 2 coberturas para que no se degrade en rumen. Y es un aditivo fisiológico, es decir, es un aditivo que permite la mejor utilización de la grasa que degrada la vaca, o sea, de la grasa de la vaca, para que no se obstruya el hígado, le ayuda a la vaca a ser más eficiente, pero esa eficiencia se va a traducir en más leche. ¿Sí? Entonces, finalmente, es una herramienta de uso, es una herramienta de ayuda para mejorar la producción de leche, la salud de las vacas en el momento en el momento del posparto, cuando la vaca está metida en una disyuntiva fisiológica, ¿no? En una disyuntiva fisiológica porque está produciendo cuerpos cetónicos, le están llegando un montón de ácidos grasos no esterificados de la grasa corporal de la vaca misma,
y por lo tanto el riesgo de enfermarse pues, es bastante alto. Pero no es un aditivo energético. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente Sí. pregunta es, mencionando que es un aditivo protegido, ¿cuál es el porcentaje de protección del producto? El porcentaje de protección, o sea, imagínense que los 100 miligramos de los cuales hablamos de capsaicina vienen, es una esferita muy chiquita recubierta con doble capa de micelulosa y grasa, ¿no? Esa es la protección que tiene Nexulin. Es una mallita de micelulosa y grasa, pero 2 veces, ¿no? Con doble recubrimiento para evitar que se degrade en rumen. Ahora, ¿qué pasa al llegar a intestino? En intestino tiene la vaca un pH diferente, entonces se degrada la capa de micelulosa y grasa y se libera la de capsaicina. Entonces ahí es donde nos interesa que lleguen esos 100 miligramos, ¿no? A intestino. Sí, no sé si la persona que preguntó, no sé si le queda claro este punto Eh, para poder, ¿sí? sí, ya nos está escribiendo. Muchísimas Ok, gracias, doctor. Tenemos sí, otra nueva pregunta. ajá. ¿Cuántos días previos al parto y cuántos después se debe aplicar el Nexulin? Ok, interesante también la pregunta y les digo interesante por una razón. La recomendación de uso de Nexulin es en el preparto, es decir, 25 días antes del parto, 25, 30 días después del parto y si es posible llevarlo hasta los 100 días en leche. Yo sé que no es posible porque obviamente las vacas frescas se van después de 30 días a diferentes grupos. En lo particular, y por eso les digo que la pregunta es interesante, en lo particular, yo utilizo hasta el día 150 Nexulin en leche. Eso me generó a mí tener que hacer un concentrado nuevo, es decir, algo que nos permita la introducción de Nexulin y tener un concentrado sin Nexulin para los 150 días después en leche. En la práctica, si ustedes no tienen forma, pues, la verdad es que yo los invitaría a que utilizaran Nexulin en toda la lactancia y van a ver el beneficio en salud que les va a dar a las vacas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede si la Ajá, capsaicina se ajá. degrada en el rumen? Ok. Sí, si recuerdan ustedes, les mostré Extract Ruminant. Me voy a regresar tantito aquí. Si recuerdan ustedes, aquí Extract Ruminant, que es este producto yo le llamo ionóforo natural, porque obviamente actúa en rumen. Este aditivo tiene 3 componentes, eugenol, cinamaldehído y capsicum o capsaicina, ¿no? Esta capsaicina es degradada en rumen. Y el objetivo de que se degrade en rumen es para ayudarnos a controlar bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, protozoarios. Entonces, ahí muestran su efecto antimicrobiano, ¿sí? Entonces, son mecanismos diferentes, son herramientas diferentes, pero que obviamente están compuestas por extractos vegetales, ¿no? Y esa es la ventaja de encontrar la funcionalidad de cada uno de estos aditivos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos aquí es, ¿este producto se da por toda la lactancia? Mi recomendación es, si lo pueden hacer, el producto no es caro versus otros aditivos. Yo los invitaría a que preguntaran el precio al equipo de DNA. No es un producto caro. Yo creo que muy tranquilamente pueden usarlo en toda la lactancia y el beneficio es bastante bueno, ¿no? O sea, la verdad es que es un aditivo que lo van a ver en leche, pero además lo van a ver en salud de las vacas. Muchísimas gracias, doctor. Fíjese que nos llegaron dos más y las vamos Sí, adelante.
claro. La siguiente es: ¿el aditivo se debe suministrar con algún alimento que sirva como vehículo? Sí, lo ideal es que vaya en el concentrado, en la premezcla mineral, y ahí que se le dé a las vacas, ¿no? Esa sería la recomendación. Muchísimas gracias. Y la última, ahora sí, es: ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Ok. Entre extract ruminant y Nexulin, bueno, extract ruminant trabaja a nivel de rumen. Dijimos que tiene un efecto ionóforo, y Nexulin trabaja a nivel de intestino de la vaca. Para que llegue a intestino tiene que pasar rumen, tiene que pasar abomaso o estómago verdadero, tiene que pasar omaso y llegar a intestino, ¿sí? Entonces, son mecanismos diferentes de acción. Nexulin va a actuar a nivel fisiológico, extract ruminant actúa modulando flora intestinal a nivel de rumen. Entonces, son herramientas diferentes. La verdad es que yo invito a quien lo pueda hacer, a quien desee ver la diferencia en cuanto a la respuesta de las vacas, que utilicen una combinación de extract ruminant con Nexulin, y van a ver el beneficio de trabajar con este tipo de aditivos. Se los comento porque yo lo hago. Aquí en México yo utilizo en varios establos los dos productos, uno para rumen y el otro para la respuesta fisiológica. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien en algunos o en la mayoría de los establos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Entonces a mí ya solo me queda pues despedirnos. Ya terminamos Claro. con todas las preguntas y Sí, pues invitarlos a que busquen a todos a sus asesores de DNA para poder tener la información acerca de estos productos. Y pues muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y no, gracias a buenas usted. tardes. Buenas Los tardes, dejo con gracias. el doctor para que se despida. Gracias a todos los que estuvieron en la charla. Agradezco mucho su tiempo. Agradezco al equipo de DNA, a María José que moderó la plática. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Cualquier duda quedo a sus órdenes. A través del equipo de DNA me pueden contactar